Hola chicos, muy buenas tardes, noches. Lady, ¿cómo está? Espero que muy Buenas tardes, bien. profe. Hola Lady, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, gracias a Dios, profe. ¿Y usted? Qué bueno, bien también, gracias a Dios, todo tranquilo, nomás con mucho tráfico. Bastante, está terrorífico ahorita el traficar. Ya se me hacía que no llegaba a la sesión, chico. Sí, la verdad, ya en todos lados está igual. Sí, en todos lados y a toda hora. Pero bueno. Bueno, Lady, el día de hoy, y pues para todos los que verán la sesión de manera asíncrona ya grabada, este, vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante. Lili, buenas tardes. Este, un tema que pues prácticamente lo practicamos a diario, es nuestro diario vivir, pero que es algo muy importante y que debemos de tomar en cuenta. Les voy a compartir la pantalla. Y es el tema de la comunicación. A lo mejor ya lo hemos oído, ya lo hemos escuchado, a lo mejor en alguna otra materia o en algún otro nivel, a lo mejor en prepa, no sé. Pero pues es de vital importancia, es el medio que tenemos o es el principal medio que tenemos este, como seres humanos y se dice que es lo que nos diferencia de los demás seres vivos, ¿verdad? Aunque se dice que este, todos los demás o muchos seres vivos tienen maneras diferentes de comunicar algunas situaciones, de comunicar algún peligro, de comunicar algún afecto con otro ser. Pero nosotros como seres humanos, pues tenemos se puede decir que es el don del habla, ¿verdad? De la comunicación. Y de eso, pues vamos a estar tratando en esta tarde. ¿Qué es en sí la comunicación? Bueno, para empezar, desde muy pequeños practicamos algún tipo de comunicación. Hay comunicación en los bebés, pues ¿cómo? Bueno, con actitudes que toman en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si algo no le gusta al niño, pues llora. Y el niño va entendiendo que si llora, le van a hacer caso y lo van a atender de esa necesidad que él tiene. O si hace berrinche, o si se enoja, y el niño, y mucha gente dice, no, ese niño te tiene tomada la medida, ¿verdad? Y es un tipo de comunicación. El niño sabe que haciendo algo va a obtener una respuesta de la persona, de la persona que lo está atendiendo, que lo está viendo en ese momento. Si está contento, pide los brazos, ya sabe que al pedir los brazos, pues ese es un tipo de comunicación. Entonces, desde muy pequeños empezamos nosotros a ejercer o a practicar algún tipo de comunicación. En ese caso, pues mediante actitudes a diversas situaciones o este, eh, como respuesta a ciertas situaciones, el niño o el bebé o nosotros mismos, cuando estuvimos en esa edad, hacíamos alguna cosa para llamar la atención y que nos atendiera. Ese es un tipo de comunicación. Ya en la primaria, bueno, pues empezamos con la comunicación también escrita, ¿verdad? Y empezamos a decir más palabras, y empezamos a platicar. Algunos niños hablan muy pronto, dicen dicen y bueno, creo que sí es cierto, que las niñas desarrollan más el vocabulario a más temprana edad que los niños y empieza también la comunicación escrita, ¿eh? Y así va avanzando pues el ser humano en su evolución en cuanto a la comunicación. Más jóvenes, lógicamente, ya el habla es total, es completa, ya hay una comunicación total, más asertiva con el medio que nos rodea, con todo el medio en el que nos desenvolvemos. Pues ya la comunicación es más plena, ¿verdad? Conforme vamos avanzando, lógicamente, nuestro vocabulario se va enriqueciendo y nuestra comunicación,
pues suele ser más plena. Hay diversos medios de comunicación. Nosotros hemos aprendido a tratar con todos esos. La computadora es un medio de comunicación, pero estamos hablando o tratando acerca de la comunicación entre personas o interpersonal. La comunicación escrita. Se dice que la música también es comunicación. Estás tratando de mostrar algún sentimiento, de algún tipo es algún tipo de comunicación. Entonces la comunicación es el proceso. Vamos a hablar de un proceso. ¿Verdad? Sabemos que un proceso es una serie de pasos que se repiten continuamente del mismo modo, de la misma manera, con la misma sincronía o en el mismo orden y se hace como un círculo. Hasta que no se cumple una condición, termina el proceso. Ese es un proceso. La repetición de ciertas fases o ciertos pasos que se van repitiendo hasta que no se cumple una condición, termina ese proceso. Dice, por el cual se produce un intercambio de información entre una persona que es el emisor, que es el que habla, y otra persona que es un receptor, y que utilizan entre ambos un código en común. En este caso, pues sería el habla. Emisor, el que, vamos a verlo ahorita, emisor el que da el mensaje, y el receptor, pues lógicamente es el que recibe el mensaje. Y se van intercambiando esos roles ya cuando está la comunicación en plenitud. Es la capacidad también de transmitir información. Es lo que comentaba ahorita. A lo mejor el ser humano es el único que tiene la capacidad de transmitir información de una manera plena, ¿verdad? Más explícita, más convincente, más detallada que algunos seres vivos. Bueno, sí, por ejemplo, un perrito, un perro, que los que tenemos en nuestro hogar, en nuestra casa, y los que no tienen, pues también saben que cuando están moviendo la colita, pues es que están en una situación o en un momento de amigable. Si pelan por ahí los dientes, pues ni te les acerques, ¿no? Porque te pueden morder. Entonces, ese también es un tipo de comunicación. Están transmitiendo alguna información y tienen esa capacidad, pero no la tienen tan detallada o tan desarrollada o tan evolucionada como nosotros, ¿verdad? Que pues, tenemos la capacidad del habla, de transmitir mediante voces y sonidos las ideas o algún mensaje que queremos transmitir. Dice, capacidad de transmitir información, mensajes o cualquier otro pensamiento relevante a un receptor o a un grupo de receptores. Entonces, es una capacidad, se puede decir que exclusiva de los seres humanos, por medio de la cual pues se transmite o se traspasa información. Hay dos tipos de comunicación, lógicamente. ¿Verdad? Puede haber varios, pero vamos a tratar nada más estos dos. La comunicación interpersonal y la comunicación organizacional. Como les comenté, no es un tema muy complejo, es un tema que a lo mejor ya lo hemos oído, pero que el programa nos marca y además pues es importante o es interesante también traerlo a la memoria y recordar estos conceptos de lo que es la comunicación interpersonal y organizacional. La interpersonal, lógicamente, pues como su nombre lo indica, es el intercambio de información que suele darse entre las personas, entre las parejas, entre dos o más personas que comparten un espacio físico, que cohabitan y por ende tienen la necesidad de emitir y recibir información o mensajes para nombrar o organizar la convivencia, lógicamente. ¿Verdad? Esto puede referirse a ámbitos, perdón, diversos como el hogar, el trabajo, la calle, los amigos, las reuniones, no sé, las fiestas. En todos los ámbitos en donde nos movemos es necesario que exista la comunicación interpersonal. De hecho, no es desde ahorita, ¿verdad? Los que creen que existió la época primitiva. Hay gente que no tienen esa creencia ¿verdad? En la época primitiva y que fue evolucionando el hombre. En la época primitiva, cuando todavía no había un lenguaje como quiera, había una comunicación interpersonal. Se dice que vivían en cuevas, se dice que se organizaban,
Desde ahí ya hemos comentado que ya existía la administración, porque algunos se quedaban en donde habitaban, a lo mejor todavía no existía lo que era el fuego. Después existió el fuego, algunos se quedaban pues, prendiendo fuego y haciendo alguna labor, y otros salían de cacería, y otros se dedicaban a cocinar. Entonces ya había acciones administrativas, pero tenía que hacerse mediante una comunicación interpersonal. Entonces, de alguna manera se comunicaban ellos, ¿verdad? No sabemos si tenían un lenguaje, si era con señas, si era con golpes, no sabemos en realidad cómo se comunicaban las gentes de aquella época, pero lo que sí sabemos es que se comunicaban de alguna manera, ¿verdad? Y hay vestigios y hay evidencia de que se formaban en grupos, iban de cacería, unos se quedaban en donde habitaban, se dedicaban a cocinar o cuidar a los hijos, a los niños. Entonces ya tuvo que haber habido algún tipo de comunicación interpersonal desde aquellos tiempos. Y lógicamente, pues en la actualidad, pues es lo que nos mueve, ¿verdad? La comunicación interpersonal. Está el otro tipo de comunicación, que es la comunicación organizacional, también llamada comunicación institucional, empresarial o corporativa, que esta incluye pues todo tipo de información que se transmite dentro de una entidad o desde ella. Una entidad, pues llámese alguna empresa o desde ella. Pero mencionamos empresa, pero puede ser, ya vimos en alguna de las clases los tipos de empresas que hay. Ahora se le llama empresa también a las iglesias, a los sindicatos, a los bancos, a cualquier tipo de empresa lucrativa o no lucrativa. A la comunicación que se da interna, esa es la comunicación organizacional o institucional. Dice, y está dirigida hacia el interior de la institución y en muchas ocasiones también hacia el público en general. ¿Qué podemos, por ejemplo, poner para un tema de comunicación organizacional? Bueno, en muchas empresas se comunica la misión y la visión y los valores a los empleados. Recursos humanos se encarga de difundir en pláticas, de difundir a lo mejor de manera impresa, a lo mejor en algunos póster. ¿Cuál es la misión, la visión de las empresas? ¿Cuáles son los valores con los que se trabaja? Se tienen juntas, se tienen reuniones para ver, no sé, avances de ventas, para ver, no sé, alguna situación extraordinaria. Ese tipo de comunicación no es comunicación interpersonal, es comunicación institucional porque se refiere a situaciones que van dentro de la organización o dentro de la empresa, ¿verdad? Y está dirigida ahí mismo a la empresa o también puede ser afuera, ¿verdad? Las empresas, por ejemplo, que tienen programas de bienestar social. Hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, talleres de corte de pelo, de maquillaje, de aplicación de uñas, y eso lo ofrecen al público en general de manera gratuita. Son pocas las empresas. Coca-Cola tenía ese programa, no sé si todavía lo tenga, y ofrecía cursos gratis a personas en un tipo de comunicación organizacional, pero hacia el exterior, cosas que son de la organización exclusivas, pero que se dan a conocer porque se involucran o involucran a personas que son de fuera de la organización. A eso se refiere a la información que es transmitida de la entidad hacia afuera, hacia el público en general. Entonces, esos son los dos tipos de comunicación que tenemos. La interpersonal, estamos hablando básicamente o prioritariamente de la comunicación hablada, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos canales de comunicación. Desde el internet, todas las redes sociales son canales de comunicación, el correo electrónico, el correo escrito, hay muchos tipos de comunicación, pero nos estamos basando o estamos enfocando los conceptos de esta sesión en la comunicación hablada, en la comunicación interpersonal y en la comunicación organizacional. La comunicación organizacional dice que es clave en la creación de un ambiente laboral, lógicamente, y delimita los medios de interacción entre los colaboradores de una organización
y el público exterior. Ayuda al manejo de la empresa, ya que es útil en la generación de estrategias y canales de comunicación efectivos, definitivamente, ¿verdad? Para que se puedan generar planes estratégicos de mercadotecnia, de ventas, de, de ahorros, de ahorro de energía, de ahorro de bienes, de ahorro de servicios dentro de la organización, necesitas comunicarlos. Y la mejor comunicación que puede haber en una organización es la comunicación hablada, porque en la comunicación hablada los oyentes se comprometen, y si hay alguna discrepancia, pues ahí se puede solucionar o se puede charlar ahí entre el grupo. Si hay otro tipo si hay otro tipo de comunicación, pero en el caso de anuncios claves, de juntas o de tratar de informar alguna información delicada, pues no pueden poner póster por todos lados como la misión y la visión. No, pues en ventas necesitamos esto y en el almacén vamos a hacer esto y poner póster. Ese tipo de comunicación organizacional se dice en juntas y se dice de manera hablada. Regularmente es de persona a persona y es ese tipo de comunicación es más formal, de una manera hablada y frente a frente. Elementos de la comunicación se puede decir aquí que se pueden distinguir ciertos elementos o factores en lo que es el proceso. Acuérdense que la comunicación es un proceso. ¿Cuál es el primero? Pues lógicamente un emisor y receptor. El emisor, pues es el que emite el mensaje, emite el sonido, y el receptor es el que recibe, lógicamente, ese, esa señal de sonidos, porque la voz a final de cuentas es una serie de sonidos mezclados que conjuntos o que unidos forman palabras. El receptor, lógicamente, es el que recibe, ¿verdad? Esos son los dos elementos esenciales. Si falta alguno de los dos, no se puede decir que es una comunicación así plena interpersonal, hablada, ¿verdad? Lógicamente se necesitan estos dos grandes elementos, se pueden llamar, o actores principales para que se lleve a cabo como debe ser el proceso de comunicación. El mensaje es la información, lógicamente, o los datos que son el objeto que se va a estar, que va a estar llevando y trayendo la información o el intercambio de información. Los mensajes pueden intercambiar a través de la comunicación verbal o no verbal. Se dice que también hay una comunicación no verbal, una mirada, un gesto, una posición. Se dice que cuando te recargas en una junta, te recargas y cruzas tus brazos, que es una señal de que no estás de acuerdo con lo que se está hablando. Si asientas con la cabeza es que sí estás de acuerdo. Si pones los brazos sobre la mesa y te inclinas hacia adelante es que le estás poniendo mucha atención. En fin, hay datos o hay situaciones o movimientos corporales que no son propiamente hablados, pero que como quiera denotan cierta comunicación. El código es el conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas y que son semáticamente intercambiables, lo cual permite intercambiar información. Ese es el lenguaje, es el código, ¿verdad? Es lo que se menciona como lenguaje, un conjunto de elementos que se combinan siguiendo ciertas reglas. Y el del canal de comunicación dice que una conversación, una llamada o el envío de mensajes a través de dispositivos móviles, este, son un ejemplo de canales. Puede ser la voz, una llamada, como estamos ahorita, una videollamada. Todo esto son ejemplos o son canales de, de, de conversación o de comunicación. Y para que haya una comunicación asertiva y que no sea solamente un monólogo, se necesita una retroalimentación. Dice también conocida como feedback, es el intercambio de opiniones e informaciones
que van dándose durante la comunicación interpersonal. Yo pregunto algo, alguien me contesta, yo sigo platicando, el otro interviene, entonces ahí es donde se está dando una comunicación plena y una comunicación total. Entonces, estos son los cinco elementos que forman los, pues sí, los elementos que forman todo lo que es el proceso de la comunicación. Dice, la comunicación interpersonal es una habilidad muy requerida por todas las empresas a la hora de buscar candidatos para cubrir puestos, habitualmente puestos relacionados con la actividad comercial y relaciones con clientes. Muchas veces en las empresas nos encontramos con que este, dentro de los requisitos o del perfil del puesto, ya hemos platicado por ahí sobre acerca del análisis de puesto, del perfil del puesto. A muchos les piden que tengan facilidad de palabra. Entonces, son elementos, son características que debe tener cierto perfil de la gente que van a contratar, porque son para puestos que se necesita en donde tengan una comunicación asertiva o una comunicación plena. Cuando vas a tratar con clientes, cuando estás a lo mejor en un call center, cuando vas a tratar, hay empresas que tienen, este, departamentos exclusivos o que están dedicados solamente a la atención de clientes molestos o de clientes que reportan alguna situación. Entonces se necesita muy buena comunicación y se necesita gente que sepa convencer, ¿verdad? Por medio de la palabra. Los vendedores, pues sin duda, se necesitan vendedores con facilidad de palabra y que sepan manejar situaciones de algún cliente molesto, de algún cliente que no les quiere comprar, de algún cliente que le pone muchas objeciones, de algún cliente. Lo que más nos encontrábamos allá era en Coca-Cola, que cuando los vendedores ofrecían Coca-Cola a clientes nuevos, decían que preferían la Pepsi Cola porque era más barata. Y entonces ahí debería entrar. Lo peor que puede hacer un vendedor es, bueno, pues aceptar y darse la vuelta, ¿verdad? Él tiene que conocer su producto, tiene que saber cuál argumento o qué argumento debe de aplicar cuando se le presenta alguna situación de esas. Y ahí en Coca-Cola siempre nos preocupábamos, digo nos preocupábamos porque éramos parte de la fuerza de ventas, por dar cursos de capacitación y de comunicación asertiva. ¿Cómo debías comunicarte con el cliente? Es más, hay una técnica que se llama el uso del silencio, que también es una técnica de comunicación. En una ocasión, un vendedor me dijo, oye, ¿sabes qué? A ver si me acompañas con el señor del depósito. No me acuerdo cómo se llamaba el señor del depósito. Ni el dueño ni el depósito, no me acuerdo. Pero era un señor que por alguna razón estaba muy resentido con la compañía de Coca-Cola, o sea, con nuestra compañía. Le dije, no, está bien, pues vamos a visitarlo. Dijo, es que casi no me compra y veo que compra mucha Pepsi, casi no nos compra Coca. Y no, está bien, pues vamos a visitarlo. Y fuimos a visitarlo. Me fui con el prevendedor y ya llegamos ahí. Buenos días. No, pues buenos días. No, perdón. Nosotros llegamos saludando, lógicamente. Buenos días. Y el señor no contestó nada. Estaba volteado en una escalerita, acomodando algunas cosas ahí en un anaquel. Y luego de repente nomás volteó y nos vio. Y luego el vendedor voltea conmigo y me dice así, pues me hizo la seña que qué hacíamos. Le dije, no, pues vamos a esperarnos. Y en silencio lo esperamos. El uso del silencio es importante en algunas situaciones. ¿Qué genera el uso del silencio? Pues que la persona a la que tú te estás refiriendo, a la que saludaste, como por ejemplo en este caso, la saludaste y no le vuelves a mencionar nada, pero sabe que estás ahí contigo, va a llegar un momento en que te va a poner atención, porque él espera que le sigas insistiendo y que le sigas hablando. Tú al quedarte callado, al usar esa técnica del uso del silencio, pues sabe que tú estás ahí y que lo estás esperando. Total de que nos esperamos ahí callados un ratito, un momento, hasta que volteó.
El señor no sé por qué razón, estaba muy resentido con la empresa de Coca-Cola. Algo le hicieron, algo no le cambiaron, algo pasó con alguien. Y decía, se refería al producto, se los voy a decir porque pues así se refería el señor a los productos de Coca-Cola. Tenía todos los envases ahí puestos y decía, así decía, vea, textual, me das tres, decía, tres pedorras, decía a los productos y nada más indicaba, no decía Coca, Coca Light, nomás indicaba que ya sabía el vendedor que si le indicaba la botella de 355 de vidrio, pues le apuntaba tres cajas. Dos pedorras de estas, decía así el señor. A todos los productos les decía igual. No, pues se indicaba la de 2 litros, pues el vendedor le apuntaba dos de 2 litros. Y así se iba producto por producto. La coca de 600 mililitros, dos paquetes pedorros de estos. Y así decía, así textual como se lo estoy diciendo. Y yo ahí oyendo y viendo, tratando de entablar algún tipo de comunicación. Y dentro de todos los capacitaciones que dábamos de comunicación, de cómo dirigirnos al cliente, de tener o de mantener una comunicación asertiva, lo que le insistíamos mucho a los vendedores que se preocuparan más por el cliente, pero no como un cliente más, sino como persona. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? Algo más de nada más de llegar y preguntar cuánto le voy a mandar. Cuando el cliente, hablando pues dice, de las estrategias de ventas, donde la comunicación hablada es primordial, este, cuando el cliente siente que te interesas por él y te comunicas mejor con él, ¿cómo ha estado? Supe que estaba enfermo, ¿cómo está su esposa? ¿Cómo está la familia? Cuando le empiezas a intimar un poco más en la conversación, el cliente se siente más importante y siente que no lo tiene nada más como un número más, como un cliente más. Entonces, así estaba el señor, unas pedorras de estas, y así decía él, a todos los productos les decía igual. Y yo empezando a ver ahí el depósito, cómo lo tenía, vi que tenía muchas fotos de béisbol. De hecho, tenía unas pelotas de béisbol, un bate y unas fotografías de los sultanes, porque son los de aquí de Monterrey. Y dije, bueno, pues empiezas tú a analizar y lo que quieres es entablar una buena comunicación. Que esa mala comunicación que hay por cómo se refiere a los productos y cómo trataba a los vendedores, que ni les hablaba, pues que cambiara, ¿verdad? Y luego, no, pues ya le terminó, no, está bien, ya aquí le dejo el pedido, dijo el vendedor, aquí le dejo el ticket con su pedido y pues ya mañana se lo surten. El señor ni contestaba. Y siguió acomodando y le dejamos en el ticket, siguió acomodando, se volteó y siguió acomodando ahí lo que estaba haciendo. Y le digo, le gusta mucho el béisbol. Y dejó el señor de hacer lo que estaba haciendo y volteó a verme y me dijo, sí. Y le dije, yo me acuerdo que mi papá, era cierto, es cierto. Mi papá me llevaba al viejo parque de béisbol de los Sultanes, uno que estaba por ahí por la calle Calzada Victoria, por allá atrás de la central, por allá había un, este, un estadio de béisbol pequeño hace muchos años. Y yo me acuerdo que mi papá me llevaba y el señor se volteó y se bajó de la escalera y se vino hasta el mostrador y nosotros de este lado del mostrador y el señor de aquel lado dijo, sí, sí te acuerdas. Le dije, no, sí, me acuerdo. Y le empecé a mencionar a algunos jugadores de los que me acordaba y de que Héctor Espino de aquel tiempo y Arturo González y algunos jugadores, ¿verdad? Y el señor se empezó a interesar en la plática. Y no, que sí, hoy te acuerdas de esto y yo fui a esto y yo esto y esto. Le dije, no, pues yo estaba muy chiquillo en realidad, ¿verdad? Pero sí me acuerdo de muchas cosas. No, sí, está bien. Y total de que el semblante, la cara del señor cambió
Cuando la comunicación es asertiva y cuando la comunicación está siendo, pues sí, asertiva, que está haciendo que está cumpliendo el objetivo, la situación y cualquier situación cambia. El señor pasó de un estado así de molestia a un estado, hasta el semblante le cambió. Y luego, no, pues ya nos despedimos y todo. Y luego ya me decía el vendedor después, oye, dice el señor aquel que cuándo vas para platicar de béisbol y que no, que le dije, no, sí, algún día voy. Ya después fui otra vez. Pero la importancia de la comunicación, de repente utilizamos la comunicación mal y sale contraproducente, ¿verdad? Queremos arreglar algo y la comunicación, a lo mejor no tenemos la habilidad requerida y salimos más empapados que como íbamos de mojados. Entonces, es muy importante la comunicación. Es fundamental en las relaciones en nuestra empresa, con nuestros jefes, con nuestros, no sé, con nuestro medio ahí que nos rodea. Si tratamos con clientes y tratamos con gente externa, sobre todo de nuestra empresa, de donde trabajamos, pues es fundamental. Y tener algunas estrategias de comunicación, pues es fundamental para tener éxito en la labor que nosotros estamos haciendo. Y en la casa, pues está pues mucho más, ¿verdad? Gente con la que a diario convivimos, tener una buena comunicación. A veces vivimos en la misma casa y no nos comunicamos adecuadamente. Resulta que el joven o la joven estaba saliendo con compañías que no debía, está agarrando algunos, actitudes que no deben de ser o que vemos mal y no nos habíamos ni dado cuenta, porque no hay una comunicación. No hay una comunicación y la poca o escasa comunicación que hay no es una comunicación asertiva y que sirva para darnos cuenta de saber lo que está pasando ahí en nuestra casa con nuestra familia. Entonces, pues a lo mejor es un tema muy nada complejo. Ya conocemos los elementos, a lo mejor no es la primera vez que escuchamos este tipo de temas, pero que sí es muy importante que lo tomemos en cuenta y que tengamos en todas partes donde andemos una comunicación asertiva, una comunicación que nos ayude en situaciones difíciles, no que agrave situaciones difíciles en las que nos podamos encontrar. Necesitamos conectar muchas veces la cabecita con la boca y tener ese tipo de conversaciones y comunicación que sea planeada, porque muchas veces tratamos de improvisar algo y no nos sale como debería, ¿verdad? Sobre todo en situaciones en nuestro trabajo, pues hay estrategias, hay técnicas de comunicación. Si tenemos la oportunidad, investiguemos, veamos. Si en nuestra empresa, si estamos ya en una empresa y no nos da ese tipo de capacitación, pues busquemos la verdad. Pero sí la comunicación, como todos sabemos, pues es fundamental. Como les comento, no es un tema complejo, es un tema más bien muy conocido de todos nosotros. Y prácticamente estamos llegando, bueno, este es el cuadro total de lo que es el proceso de administración. Perdón, proceso de administración, estoy metido con la administración. El proceso de comunicación, donde dijimos dos factores principales, emisor y receptor. Tiene que haber un mensaje con un código, en este caso es la lengua o el lenguaje. La comunicación fluye en ambos lados por medio de la retroalimentación. Alguien comenta y el otro también comenta, o alguien pregunta y el otro responde, y así es como se da este ciclo de comunicación. Dijimos que el ciclo es una serie de pasos que se están repitiendo hasta que se cumple una condición. ¿Cuál puede ser la condición? Que en un momento dado dices, bueno, pues ahí nos vemos, ¿verdad? Esa es una condición. Alguno de los dos, o el emisor o el receptor o el emisor, ya dejan de retroalimentar porque se tienen que ir y ese es el fin de ese ciclo o de ese proceso de la comunicación. Entonces, esa sería la condición que se cumple para que ese proceso de comunicación sea cortado y termine. ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Alguna duda, algún comentario?
No, todo bien, gracias. Como les comento, no es un tema así complejo, es un tema muy, pues a lo mejor ya conocido de muchos, pero que sí vale la pena traerlo a la memoria y volver a recapitular algo de lo que es la comunicación. Hasta aquí mi participación en este día, chicos. Una, un tema, pues, tranquilo, un tema, pues, como les comento, nada complejo. Lili, Lady, Valle, Larisa, ¿alguna pregunta? No, profe, todo muy bien. Ok, gracias, Lari. Y me despido. Todo claro, profe. Muy bien, gracias, Lili. Me despido en la sesión de este día con esto. La vida es un reto. Vívela, siente, ama, ríe, llora, juega, gana y a veces también pierde, tropieza, pero siempre levántate y sigue adelante. Lo peor que podemos hacer es, cuando nos caemos, quedarnos tirados. Entonces, ustedes han llegado hasta aquí porque pueden con esto y con mucho más, chicas. Dejo de compartir. Ustedes pueden con esto y con mucho más. Ya van en quinto. Entonces, pues hay que seguir adelante con mucho ánimo. Cualquier cosa ya saben que estoy para apoyarlos. Este, si hay detalles o situaciones en plataforma, regularmente estoy conectado ahí a los medios que tenemos de comunicación por medio de la plataforma para apoyarlos en cualquier situación. Me despido de ustedes, chicos, chicas, Lady, Larisa, Lili y Maye. Un gran saludo, que estén muy bien y seguimos en contacto. Los que están conmigo el jueves, pues nos vemos el jueves también. Saludos, chicas. Muchas gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Lady. Hasta luego. Bye, buenas noches. Bye, Lili. Maye, por nada, hasta luego.